pierden algún enlace por ahí, me tienen que avisar para yo poder ayudarles. Bien, vamos a dar inicio entonces. Nuevamente, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestro taller el día de hoy. Les recuerdo que en el chat está el enlace de asistencia para los que se van uniendo poco a poco. Mi nombre es Carolina Zorrilla, le van a pedir también cuando se registren, coloquen ahí por favor mi nombre, ¿ok? El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, bonito, ¿no? Sobre cómo orientarlos para desarrollar las experiencias de aprendizaje inclusivas en nuestros estudiantes con discapacidad. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que no es solamente para los estudiantes de discapacidad, sino que también va a poder ayudarles cuando tengan el resto de su población, de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. Entonces, antes de empezar, yo les voy a compartir, vamos a poder ver un videíto juntos, ¿sí? Sobre experiencias de otros maestros. Vamos a ver cómo ha sido esta experiencia de poder conocer a su estudiante, ¿no? De haber rescatado estas fortalezas que hemos también visto como parte de la evaluación que muchos ya están realizando. Entonces, probablemente después del video podamos compartir en algún momento de alguna experiencia propia de cada uno de ustedes y lo vamos a ver juntos, ¿ok? Hoy, el Estado apuesta por la inclusión educativa, para que los niños y adolescentes con habilidades diferentes puedan crecer de manera integral, desarrollando plenamente sus potencialidades intelectuales, físicas y emocionales. La educación inclusiva plantea que todos los niños de una comunidad aprendan juntos en la escuela, independientemente de sus características o limitaciones funcionales. Para que esta labor sea efectiva, deben participar los padres de familia y toda la comunidad en un esfuerzo conjunto por el derecho de los niños y jóvenes con discapacidad a ser reconocidos en toda su singularidad y acceder a una educación de calidad. Para conocer y compartir los avances logrados en todo el país, la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación realiza anualmente el Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva. El aprendizaje cooperativo fomenta el desarrollo social y cognitivo para una mejor calidad de vida. Es la frase que identifica el trabajo realizado por la profesora Milka Andrea Salas, ganadora del primer lugar en la categoría de Educación Básica Regular. Cuando Erika llegó, se arrastraba por el piso, no lograba ponerse en pie, emitía sonidos guturales, llantos, gritos. Sus habilidades cognitivas como la atención, la memoria, la percepción eran casi nulas. Entonces, para esto, Erika ha desarrollado una perseverancia muy buena. La pequeña Erika Estefanía, una niña con multidiscapacidad por daño cerebral, ha recorrido un largo camino durante 4 años junto a su profesora para poder despertar sus potencialidades en atención, memoria y percepción y para sociabilizar con sus compañeros y movilizarse sin dificultad. Katy llegó hace 2 años al Centro Luis Fabio Chámara en Huaura. A raíz de la hemiplegia cerebral congénita que padece, tiene múltiples discapacidades, las que ha ido superando poco a poco con el apoyo de su maestra Flor de María. Esta experiencia fue ganadora en el nivel de educación básica alternativa. Alegra que los chicos que son ya edad adolescente y algunos no adultos lo puedan aceptar con toda normalidad, sin diferencia alguna. La gratificación ha sido de ambas, porque yo he aprendido de ella y ella ha aprendido lo que yo pueda transmitirle mi experiencia. En el CETPRO Sagrado Corazón de Jesús de San Borja, los jóvenes Juan, Paul y Pedro vienen demostrando que sus deficiencias intelectuales no son impedimento para que logren desarrollar a plenitud sus habilidades motoras para el trabajo manual. Lo demuestran con su destreza en la fabricación de calzado. Su maestro Isaac ha sabido potenciar sus capacidades y su autoestima para que se sientan útiles a la sociedad. Obtuvo el primer lugar en la categoría de educación técnico-productiva. A mí, primeramente, esto me ha motivado y me motiva a seguir adelante. Sobre todo, me ha enseñado a ser más humano, a ser tolerante. Y la tolerancia nosotros la encontramos en un camino hacia la paz. La encontramos en una senda donde vamos a tener una convivencia armoniosa y en una ruta que nos va a transportar a un afecto, a un cariño y a un amor verdadero. Todos podemos aprender.
es la práctica de educación inclusiva que permitió a la pequeña María Fernanda poder interactuar cotidianamente con sus compañeros en su colegio de Arequipa. Si los agentes educativos no están unidos en propósitos bien enrumbados, juntos, no se va a poder lograr. Se tiene que trabajar, lógicamente, escuela, padre de familia y niño, y también sociedad, ¿no? A María Fernanda le diría que la quiero mucho y que ella va a aprender. Va a aprender porque todos los niños tienen la posibilidad de aprender. La primaria de Walter Jesús, un sueño hecho realidad. Es la experiencia exitosa que obtuvo el tercer lugar en educación básica regular. La inclusión de Jesús ha sido una forma bastante constante, bastante exigente, y él no falta del colegio. Trabajamos en conjunto con su papá y estamos luchando por Jesús. Para mí Jesús es un ángel venido en nuestras vidas, lo tengo mucho cariño, lo queremos mucho. Todos en mi familia, especialmente nosotros, vivimos los tres con mi esposo. Lo adoro, es mi ángel en mi casa. Muy bien, ¿qué hemos podido nosotros visualizar de este video? ¿Qué mensaje nos lleva a tener? ¿Alguna experiencia personal de repente que quieran compartirnos en este espacio que tenemos? ¿Sí? ¿Algún maestro, algún director? ¿Alguna experiencia con algún estudiante de repente? ¿O algún mensaje? ¿No? Algo corto, nada más como para iniciar nuestro taller e irnos de lleno a nuestra actividad. Podemos hacerlo a través del chat, podemos hacerlo también levantando la manito, ¿no? Activando nuestros micros. ¿Alguna opinión sobre el videíto? Entiendo de que muchos de ustedes están en proceso, ¿no? En proceso de ir conociendo cada vez más al estudiante que tienen a su cargo. De hecho, el primer año, ¿no? El año pasado, con toda esta situación de la pandemia, nos enseñó un poquito cómo intentar llegar a los estudiantes. Ya este año estamos un poquito más entrenados, ¿no? Yo sé que nunca es suficiente, pero digamos que ya hemos tenido una experiencia previa. Entonces ya no nos sorprende, como el año pasado, que sí, definitivamente nos sorprendió todo esto, ¿no? Entonces entiendo de que poco a poco ustedes también van a ir armando las experiencias que tienen con cada uno de sus estudiantes, este rico saber, ¿no? Que le da el estudiante también, aprenden, es un aprendizaje mutuo, que también alguna maestra lo comentó en el video. No solamente nosotros les enseñamos, sino ellos también nos enseñan cosas, ¿no? Nos enseñan a ser más tolerantes realmente, a saber cómo llegar a cada uno de los estudiantes en particular. Entonces, es un aprendizaje mutuo, la verdad, que uno lo puede ver como una limitación, pero en el camino también uno como maestro se empieza como a reformar, ¿no? O sea, adquiere muchísima más habilidad, cualidades, se forma muchísimo más como persona, y eso también es la esencia del trabajo de cada uno de ustedes como maestros, como directores también, que asumen el cargo un poquito más en cuestión a la gestión, pero de todas maneras, ¿no? Cada quien tiene algo que aportar ahí, nuestros chicos también nos enseñan día a día cómo poder acercarnos a ellos. Entonces, entiendo de que todos estaremos en proceso en esa etapa, y vamos a tocar el tema importante, ¿no? De cómo ayudarlos, en este caso, a poder experimentar estas experiencias de aprendizaje, cómo vamos a partir. Recordemos que vamos a recordar mucho los conceptos previos. Ya es importante recordarlo, porque de esta manera nosotros vamos a ir ligando una actividad con otra, un contenido con otro. Entonces, tenemos que recordar que si queremos trabajar siempre bajo el enfoque inclusivo, atención a la diversidad, que es lo que cada año, día a día, estamos tratando de inculcar a las instituciones educativas a través de ustedes, es justamente para lograr que haya un respeto en las diferencias, ¿no? Dentro de las aulas, dentro de la comunidad educativa. Acordémonos que dentro de nuestras aulas hay diversas características, no solamente porque tengo un estudiante inclusivo, sino porque cada una de las personas que conforman mi aula tienen una amplia diversidad, ¿no? Ninguno es igual al otro.
Jamás. Entonces, el aprendizaje de uno es diferente al otro. Unos ya están corriendo, ya quieren avanzar con otro tema, mientras el otro está todavía poco a poco en proceso, uno le cuesta un poco entender, y no necesariamente porque tenga una discapacidad, ¿no? Hay problemas a veces emocionales ahí que también nos dificulta la comprensión o la atención, etcétera. Entonces, habría que respetar, en primer lugar, siempre las diferencias de cada uno de nosotros, al margen de si tenemos o no tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no? Y muchísimo más si la tenemos, porque de esa manera también la identificamos y tratamos de siempre darle el sentido, ¿no? A que este estudiante pueda participar. Ahora también tenemos que tener en cuenta la equidad en nuestra enseñanza, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la equidad en la enseñanza, ojo, que no estamos mencionando de que sea el mismo material para todos, sino que por el contrario, todos aprenden de una distinta manera. Respetando cada una de las particularidades, vamos a darles las orientaciones que necesitan para que pueda llegar esa información de manera correcta. Es decir, si tú te demoras un poquito más en entender esto, entonces para que sea igualitario, equitativo y todos entiendan de la misma forma, el mismo contenido, entonces voy a ayudarte para que también pueda ser más accesible para ti en casos particulares, ¿no? No quiere decir que todo el tiempo va a ser eso, pero en casos particulares sí podemos tomar en cuenta esto. También tenemos que pensar y qué tanto nos ayuda a nosotros en confiar en la persona, demostrarle la confianza para que de esta manera ellos también puedan sentir que son capaces, ¿no? Cuando muchas veces nosotros etiquetamos o hacemos muchos comentarios sobre las características de una persona, realmente ellos terminan por creérselo, ¿no? Yo trabajo con niños desde hace mucho tiempo y me queda muy claro que las características que nombran los papás sobre ellos, como es un niño distraído, como es un niño mal criado, irresponsable, ¿no? Realmente las verbalizaciones que nosotros decimos sobre ellos hacen de que este niño se termine creyendo algo que probablemente no es, ¿no? Que es algo que en algún momento se equivocó, se distrajo o le cuesta mucho prestar atención, pero no es que signifique que es, ¿no? De esa forma, porque si no, al terminar creyéndome lo que soy, puedo también sugestionarme, ¿no? Sobre eso que me están diciendo. Si soy malcriado, Miss, soy malcriado. Miss, es que soy distraído, pues Miss. Entonces ellos terminan por creer todo lo que le dicen sus papás o incluso lo que los maestros también hacen comentarios en el día a día, ¿no? Entonces, hay que demostrarles que nosotros confiamos en que ellos van a aprender, en que ellos van a avanzar. Mientras nosotros tengamos esa confianza en ellos, realmente les vamos a dar seguridad. No solamente a ellos, sino también a la familia, ¿no? Ahora ya estamos un poquito más conectados con la familia en todo este proceso de la aprende en casa. Sabemos que es un pilar importante y no descuidarlo. Así que también vamos a tener que lidiar con todo tipo de familias. Es parte de lo que nos toca en nuestra labor, ¿no? Como educadores. Entonces, de alguna manera, la confianza es un pilar muy importante para poder llegar a ellos. Ahora, ¿qué conceptos nosotros podemos tener en cuenta cuando hablamos de nuestro enfoque de inclusión o de atención a la diversidad? Esto ya no es novedoso para ustedes, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto en el taller pasado, por eso es que les digo que una cosa siempre está ligada con otra. Y los conceptos en los cuales siempre nos vamos a basar para cualquier experiencia de aprendizaje, para cualquier actividad que le podamos brindar, es siempre partir de las fortalezas que tiene mi estudiante, ¿ya? Hay que empezar a mirarlo desde un punto de vista positivo. Si vemos siempre todas las trabas que nos da, sus características, porque sí, evidentemente, ¿no? Como su diagnóstico puede tener diferentes dificultades, pero si solamente lo miramos por lo que no puede hacer, entonces también nosotros mismos nos limitamos, ¿no? Parece que no encontramos una manera de cómo ayudarlo. Pero si empezamos a mirarlo ahora a partir de lo que sí puede lograr, de las fortalezas que tiene, entonces para nosotros también va a ser alentador. Ojo que también vamos a poder identificar en todo este proceso cuáles son las barreras. Y habíamos visto en el taller pasado los tipos de barreras, ¿no? Puede haber sido una barrera metodológica que viene de mi parte, ¿no? En cuanto a mi metodología de trabajo, puede ser una barrera actitudinal de parte de la familia, ¿no? Y uno lo va a ir reconociendo para justamente proponer alternativas de cambio para que ellos puedan ir mejorando. Esa es la idea. Ahora, también tenemos que tener en cuenta los apoyos. Recordarán que hay diversos tipos de apoyo también, y dependiendo de los apoyos con los que cuente, vamos a ir nosotros también teniendo esos recursos a favor. Si tiene una tablet, si tiene de repente un celular que nos pueda ayudar con el uso de WhatsApp para enviarle algunos trabajitos, o incluso algunos videitos cortos,
¿no? Si tiene el apoyo de la familia o de un vecino que sea un gran reforzador, de repente hay un maestro que vive en la misma comunidad o en el mismo centro poblado. Esos son tipos de apoyos también. Habría que considerar qué cosas nosotros tenemos a nuestro favor para ayudar al estudiante. Entonces, ¿qué debemos considerar previamente al desarrollo de las experiencias? Bueno, ustedes ya muchos están como en camino de hacer su evaluación psicopedagógica. Ya algunos me han ido llamando por teléfono por algunas dudas. Excelente, de verdad, los directores que quieran compartirle mi número de teléfono a los maestros, lo pueden hacer porque ellos son los que en el camino van a ir encontrando como que ciertas dudas de acuerdo al caso en particular. No hay problema por eso, ¿sí? Por eso es que hay algunos que ya me han estado contando que están haciendo sus listas de cotejo, me parece perfecto. Sabemos que luego de hacer esta evaluación, hacemos un informe también, ¿no? Hacen un informe sobre lo que han encontrado en el estudiante y terminamos haciendo el plan de orientación individual, que es la ruta que vamos a seguir de trabajo con el estudiante durante el año que tenemos, que lo tenemos en nuestro cargo. Luego también es importante considerar esta comunicación coordinada con la familia, ¿sí? Darle los puntos de apoyo que nosotros necesitamos, aquellos tips, tal cual, lo más concreto posible, lo más específico para que ellos puedan entender. Sabemos que muchas familias tal vez no han terminado la primaria o la secundaria, entonces tratemos de que el lenguaje también sea bastante accesible para que ellos puedan entender lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Hay que recordar estos puntos. ¿Qué ruta vamos a seguir acá? ¿No? Lo primero que tengo que hacer es conocer a mi estudiante y no hablo solamente de la evaluación psicopedagógica, ojo, sino que ya cada maestro a estas alturas del año, que estamos en mayo, cuando recibe su aula, sabemos que hacemos una evaluación general del aula, ¿no? Conocemos cuáles son las características de mi estudiante o voy indagando, veo cuál es el contexto en el que se encuentra cada uno, y voy mapeando cuáles son las necesidades en general de mi aula, ¿sí? Si tengo un estudiante con discapacidad, también voy a considerar, por supuesto, cuáles son sus necesidades. Si no lo tengo, de igual manera, todos los maestros hacen, ¿no? Un mapeo de las necesidades de su salón. Así que es importante siempre conocerlos. Luego vamos a revisar nuestras experiencias de aprendizaje y en la sugerencia de diversificación también nos ayuda cómo poder hacer estas modificaciones en el caso tengamos también un estudiante inclusivo. Luego analizamos los componentes de la experiencia de aprendizaje teniendo en cuenta los ajustes y los apoyos. Recuerden que eso también es importante considerar, ¿ya? El tema de los ajustes y los apoyos que le vamos a brindar al estudiante. ¿Qué es lo que no debemos confundir? Ojo, cuando hablamos de ayudar a este estudiante en particular a que desarrolle su experiencia de aprendizaje, no significa que vamos a crear una parte o una solo para él, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, sino que más bien vamos a ayudar a que la ruta en la que le estamos proponiendo sea lo más digerible posible para él, para que lo pueda entender de manera más favorable. No todo tampoco se tiene que ajustar. Ojo, vamos a ir ajustando algunos contenidos, sí es cierto, pero no quiere decir que también todo lo vayamos a cambiar. No, no vamos a llegar hasta ese punto. Vamos a ver qué cosas sí son suficientemente entendibles y qué cosas tal vez tienen un lenguaje un poquito técnico para nosotros, ¿no? Que somos, que cuando ustedes son maestros, puede ser un poco técnico cuando le queremos transmitir a la familia o al estudiante. Eso sí podríamos irlo mejorando, ¿no? Para que sea más comprensible. Y estos apoyos que nosotros vamos a encontrar en el camino no solamente les van a servir para los estudiantes con discapacidad, sino también vamos a ir encontrando, como les digo, que de acuerdo a cada necesidad podemos darles un granito de apoyo para que ellos puedan entender, de acuerdo a cada caso en particular que tengan. No solo es exclusivo de las personas que tienen un diagnóstico de discapacidad. Entonces, dentro de nuestro marco de atención a la diversidad, ¿qué debemos considerar para este desarrollo de experiencias de aprendizaje? Ajá, todo esto lo vamos a ver mediante casos, ¿sí? Vamos a dar un caso general y a partir de este caso vamos a ir dando las seis estrategias o los 6 apoyos, ¿sí? Que vamos a ir viéndolos también entre la parte explicativa y la parte práctica también mediante un ejemplo. Entonces, acá tenemos el ejemplo general y vamos a visualizar esta experiencia de aprendizaje llamada Compartimos actividades para mejorar la convivencia en familia. Esta actividad tiene de fecha del 26 de abril al 14 de mayo, se acaba de terminar. El periodo de ejecución es de 3 semanas, el ciclo 4 de tercer y cuarto grado de primaria. También están las áreas de trabajo que son arte y cultura, comunicación, matemática y personal social.
¿sí? A partir de este ejemplo, la maestra, llamada María, nos va a contar el contexto de su aula. Ella evaluó a su aula cuando lo tuvo, ¿no? Apenas lo tuvo, estuvo viendo a sus estudiantes, ¿y qué es lo que encontró acá? Vamos a verlo, porque sí es importante tener en cuenta el contexto del aula. La docente María enseña a 2 estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria, en una escuela rural multigrado. La institución educativa donde trabaja pertenece a la comunidad de Utupampa, distrito Yungay, en Ancash. Ella vive en Huaraz, pero conoce que las familias de su comunidad, en su mayoría, se sostienen con la actividad agraria y ganadera, y que debido a la pandemia ha tenido limitaciones para vender sus productos y generar ingresos. Unida a esta preocupación, está el hecho de que las familias temen que sus hijos no aprendan, ya que las clases continuarán siendo virtuales y ellos carecen de internet y tienen limitaciones en la señal telefónica. Luego de una encuesta, la docente identificó que el 90% de los padres de familia consideran que no pueden ayudar a sus hijos en los procesos de aprendizaje porque son analfabetos o porque no llegaron a terminar la primaria. Al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, María notó que, por ejemplo, para la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, a la mayoría le cuesta reflexionar sobre las ideas importantes de los textos, así como expresar opiniones sobre lo que leen. Esto lo ha corroborado al aplicar una prueba de entrada de lectura y al trabajar el año pasado el programa Ancash Lee, usando los texticones y realizando el monitoreo a través de llamadas telefónicas. En el caso de su estudiante Julio, quien tiene discapacidad intelectual, le cuesta identificar información en el texto y relacionarla con su contexto sociocultural. Requiere del apoyo de imágenes para favorecer su comprensión. Su nivel de desarrollo en esta competencia se mueve en el ciclo 3. Por otro lado, en cuanto a la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, María, a través de una entrevista por llamada telefónica, ha encontrado que la mayoría de las familias no pasa tiempo de recreación con sus hijos. Esto es debido a varios factores. Por ejemplo, el estrés ocasionado por bajas ventas en sus productos y los escasos momentos de compartir en el hogar, lo cual termina en interacciones familiares donde no se dialoga, donde se siguen órdenes y se imparten castigos o reprimendas verbales. Esta es una alerta sobre la importancia de empezar el bimestre trabajando con los estudiantes y sus familias temas de convivencia familiar. ¿Ok? Entonces aquí María hizo el mapeo de su aula, encontró dificultades, sí, encontró que tiene un estudiante con discapacidad intelectual, sí, y está viendo justamente cuáles son las competencias a priorizar en este caso porque está viendo las necesidades del aula, ¿no? En base a este contexto, nosotros vamos a ver los siguientes puntos a trabajar. Vamos a plantearle a nuestro estudiante una situación, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser esta situación que le vamos a plantear? Tiene que ajustarse a las necesidades, al contexto, ¿no?, en el que se desenvuelven los intereses de sus estudiantes. Entonces, ¿cómo también es que nosotros le vamos a poder presentar esta situación? Tiene que ser no mediante un solo formato, sino diversos formatos, ¿no? Hay que ser flexibles también en esta parte porque de acuerdo a las características del estudiante con discapacidad que tenemos, podemos hacerlo mediante un video, podemos enviarle la información mediante un audio que sea de alguna manera un reforzador, ¿no? Que complemente la información que también le estoy enviando físicamente o de repente mediante WhatsApp, ¿no? Todo tipo de imagen que pueda ser complementario. De esa manera no nos limitamos solamente a un tipo de presentación, sino a varios. Hay que plantearle también el reto sin considerar el medio en el que él mismo lo va a plantear. Hay que también, de esa parte, nosotros somos flexibles para transmitir la información y también tenemos que demostrar flexibilidad cuando el estudiante también nos quiera transmitir el mismo, ¿no? La misma respuesta. ¿Cómo lo vamos a visualizar con más claridad? Aquí tenemos una situación modelo llamada Compartimos actividades para mejorar la convivencia en familia. ¿Ya? Acá también lo vamos a leer. Dice, actualmente la pandemia la organización de nuestras familias afronta constantes cambios por diversas razones, como el trabajo, el cuidado de la salud, los estudios y otros motivos. Las familias son diversas.
por lo que su organización también es diversa. Por ejemplo, algunas familias se han organizado para cuidar su salud compartiendo más tiempo juntos en casa, mientras que otras han tenido que salir para continuar trabajando, se han cambiado de casa, han viajado a otros lugares o se han organizado para ayudarse de forma distinta. ¿Te has preguntado qué cambios han ocurrido en tu familia? ¿Cómo han afectado esos cambios de tu convivencia familiar? ¿Ustedes creen? Respóndanme en el chat rápidamente nada más. Según el contexto del aula de María, esta situación que ella le piensa plantear al estudiante o su grupo de estudiantes, ¿se ajusta a las necesidades? ¿Sí? ¿Se ajusta al contexto donde sus estudiantes se desenvuelven como para que se puedan identificar? ¿Se ajustan sí o no? Me voy a ir al chat. Según hemos leído juntos, ¿no? Hemos leído el caso de María, su contexto, esta experiencia de aprendizaje, ¿se ajusta? No necesitan activar sus micros por si acaso, pueden escribir en el chat, sí, no. Rapidito nomás. A ver. O alguno que quiera encender su micro. Gracias, maestra Linda. Muchísimas gracias. Sí, dice ella. Exactamente. Gracias por la atención, porque la maestra está atenta, parece, ¿no? Muy bien. Exactamente. Este contexto que nosotros le planteamos sobre esta actividad sí se ajusta al aula de María, ¿sí? Porque también coincide con que su población tiene algunas dificultades también para la interacción entre familias porque ya cambió la situación a raíz de la pandemia. Entonces, si esto se ajusta, quiere decir que efectivamente estamos en buen camino con la propuesta. Ahora, el reto que le proponemos, que es la pregunta planteada, para nosotros nos puede sonar muy familiar el decir de qué manera tú puedes contribuir para fortalecer la convivencia en familia. Sin embargo, al tener todavía, para el caso de Julio, por ejemplo, que tiene discapacidad intelectual, puede tener un lenguaje un poquito técnico para él, ¿no? Pueda que las palabras sean un poco más difíciles de poder entender. Es por eso que aquí la idea es poder plantearle una pregunta, un reto un poquito más sencillo, sin cambiar, ¿no?, el objetivo del reto que también nos lo propone. Entonces, aquí solamente nosotros vamos a decirle cómo ayudamos en casa para que nos llevemos mejor. Entonces, de esa manera, obviamente Julio puede entender muchísimo mejor la información, incluso podemos agregar tal vez un tipo de ejemplo que pueda ayudar la comprensión de este reto planteado. Que también es lo que sugerimos, que se pueda presentar este propósito a través de, como les digo, audios, ¿no?, que puedan facilitar la comprensión de Julio, como para darle un ejemplo, de repente con muchísima más imagen de una familia, personas hablando, ¿no?, como para saber de que realmente es en función a la comunicación, esta convivencia, el sentido que le queremos dar a todo este contenido, ¿ya? Luego, tenemos un segundo momento, que es, aquí también me habían contestado ya, ¿no? Sí, habían colocado acá el maestro Reuser, sí se ajusta, dijo el maestro Eddie, ¿no? Porque parte de un contexto real, muchísimas gracias. Leonidas también dijo claro que se ajusta. Edgar también, muchísimas gracias a todos por su respuesta. Están ahí, atentos, muy bien. Entonces nos vamos a la segunda parte, que es el propósito de aprendizaje. Aquí nosotros vamos a hablar sobre nuestras competencias, ¿sí? Nuestras famosas competencias. ¿Qué es lo que van a aprender nuestros estudiantes? Y sabemos de que cada una de las competencias, si bien es cierto, no las vamos a cambiar, sin embargo, tenemos la posibilidad de que para ellos, que también nos van a entender lo que nosotros queremos brindarle sobre la información, tenemos que ser un poquito más flexibles cómo le transmitimos este contenido. Entonces, también se lo vamos a proponer poder brindárselo en diversos formatos. Habría que tener en cuenta o considerar cuáles son las prioridades de repente en función a las competencias que voy a trabajar. En el caso de María, ella vio que iba a priorizar la lectura, ¿se acuerdan?, ¿no? Vio que en esta competencia están un poquito bajos. En la competencia de convivencia, no, también están un poquito bajos. Entonces, voy a arrancar por estas primeras competencias porque es la necesidad, es la prioridad de mi aula. Luego, las demás, por supuesto que van a ir en avance y complementando también. Entonces, tenemos la posibilidad de, en esta parte, también seleccionar, incorporar o priorizar las competencias que se van a movilizar, ¿no?
Hay que presentárselo también de diversas formas en las cuales él pueda entender y sea un contenido muchísimo más accesible para él, porque ojo, de que nosotros al darles el propósito de aprendizaje o las mismas competencias que vamos a trabajar, ellos no lo van a entender, posiblemente. Otros sí, tal vez. Habrán familias que lo entenderán, habrán familias que no. Entonces, como esto también se lo estamos transmitiendo a ellos, tiene que ser un lenguaje lo más amigable posible. Como aquí, tenemos estas competencias que las manejamos nosotros no cambiamos nada, lo único que para ellos sí les vamos a dar un contenido que se asemeje a los objetivos que estamos trazando. Lee diversos tipos de texto escrito según su lengua materna, es similar a decirle, leerás algunos cuentos con dibujos sobre niños de otros lugares del país, ¿no? Luego, como ustedes están viendo, al costado hay una imagen. La imagen está asociada a la acción que queremos que él realice, ¿no? Como la lectura en este caso. En la siguiente competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, lo podemos mencionar como conversarás con tus familiares para mejorar la convivencia en el hogar. Y al costado le agregamos una imagen sobre la conversación, sobre la acción que se va a realizar. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. En el caso de matemática, harás un mapa de tu casa con los diferentes lugares que tiene y podemos agregarle una imagen que signifique cómo es que más o menos él podría, ¿no?, hacer este tipo de trabajo. Entonces, la idea es que, si bien es cierto, nosotros entendemos perfectamente, ¿no?, lo que estamos trabajando, para ellos que también tienen que entender qué cosas se está evaluando o qué cosa me está proponiendo la Miss o el maestro, definitivamente estos tipos de ayudas para ellos en especial va a ayudar mucho. Incluso si nosotros tenemos un estudiante con discapacidad auditiva, ¿no? Incluso en esos casos el apoyo de las imágenes es fundamental, ¿ya? Porque nosotros no solamente nos estamos centrando en discapacidad intelectual, ¿no? Si bien es cierto, el ejemplo de María sí es ese, sabemos de que los apoyos son para todos los alumnos, ¿ya? Todo aquel que lo necesite. Y en el caso del estudiante con déficit auditivo, el uso de las imágenes son full. Ahí se van a utilizar incluso más imágenes para que él pueda entender muchísimo más el contenido. Sin dejar, por supuesto, las palabras, ¿no? Pero es un complemento. Luego tenemos el tercer punto, que son nuestros enfoques transversales. Nosotros sabemos de que en cada actividad, en cada trabajo académico, nos basamos en enfoques que van a hacer que guíen nuestro trabajo, ¿no? Porque son aquellos valores, es la esencia de lo que realmente se quiere lograr. Alguna actitud que queremos desarrollar a través de esta experiencia de aprendizaje, está inmerso. Entonces, lo que queremos hacer ahora es promover este enfoque inclusivo y atención a la diversidad a través de los enfoques que ya nos lo vienen proponiendo en el Aprendo en Casa, ¿no? Puede ser la equidad en la enseñanza, como la confianza también que les había mencionado al inicio, el respeto a las diferencias, y vamos a tener un ejemplo práctico acá también para que lo vean. Tenemos estos enfoques según la experiencia de aprendizaje original, ¿no? Que es la igualdad de género y la orientación al bien común. Dentro de la orientación al bien común, podemos darle el enfoque inclusivo a través del respeto por las diferencias, ¿sí? Ahí podemos meter este contenido en el que deseo que mis estudiantes respeten y valoren las actividades que prefieren sus familiares, ¿ya? Entonces, de esta manera también vamos un poquito encasillando o dándole el sentido dentro del enfoque inclusivo que nosotros estamos proponiendo, como para que incluso pueden agregar, ¿no?, empatía, asertividad, dependiendo del grado en el que ustedes estén. Algunos están en primaria, otros están en secundaria, y los conocimientos son un poquito más complejos de acuerdo a mientras vamos sumando, ¿no?, las áreas. Pero ahí le pueden dar justamente el sentido del enfoque inclusivo también. Luego tenemos nuestros criterios de evaluación. Ya estos criterios de evaluación tenemos que considerarlos, que tenemos que desarrollar también de acuerdo al nivel de desarrollo de las competencias que hemos identificado en nuestra evaluación diagnóstica. En la primera evaluación que realizamos, mapeando toda nuestra aula, viendo las necesidades, ahí nosotros, como en el caso de María, vio cuáles eran las necesidades a priorizar. Sabemos que de acuerdo a cada competencia tenemos unos criterios por los cuales nosotros vamos a ir trabajando. Y es importante identificar si es que este criterio realmente se ajusta, tiene que ver con el tipo de apoyo que le estoy proporcionando al estudiante, o tal vez no, y puedo hacer alguna modificación para que no suene tan rígido y también pueda ser de mayor flexibilidad para él, ¿sí? Por eso hay que ver, como dice ahí, si se ajusta realmente a los criterios o no.
Es por eso que aquí vamos a tener también un modelo. Tenemos la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y dentro de esta competencia los criterios de evaluación son: menciona cuáles son las actividades que favorezcan la convivencia armoniosa en tu familia. Pero notamos de que menciona, ¿no?, se asemeja mucho más a la parte verbal. ¿Y qué tal si mi estudiante no puede verbalizar? Pero en vez de verbalizar, lo que hace es hacer dibujos en relación a lo que quiere expresarse. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Por eso es que ahí ustedes tienen la capacidad o la posibilidad para abrir ese espacio y no encasillarlo como algo muy, muy rígido, sino, como dice el ejemplo acá, ¿no? Expresa de diversos medios las actividades que favorecen la convivencia armoniosa en su familia. O sea, como el estudiante prefiera. La idea es que cumplamos con el objetivo y no nos limitemos solamente a un tipo de presentación, ¿ok? En la segunda parte nos dice: cumple con las responsabilidades que se le asignan a su familia. No hay ningún cambio, no se necesita hacer ningún cambio porque, uno, es suficiente entendible, ¿sí? Y es accesible también para el estudiante. No hay problema. Por eso es que le decía desde un inicio, no todo tenemos que ajustar. Aquellas cosas que realmente merezcan, ¿no? Para que pueda ser más accesible a él. Propone organizar en familia un cartel de responsabilidades y actividades familiares a partir de la elección democrática. Acá le agregamos que es importante tener el apoyo del adulto, ¿no? Porque muchas de esos criterios realmente pueden ser un poquito más complejos de acuerdo al diagnóstico de nuestro estudiante, y es importante resaltar acá que el apoyo del adulto va a complementar a lo que el estudiante pueda dar, ¿sí? Entonces acá esta es la libertad de cada uno de ustedes en que puedan ajustar estos criterios de acuerdo a la necesidad de sus estudiantes o del estudiante con discapacidad que tiene. Luego vamos a ver también sobre el producto que nos lo van a presentar, ¿no? Esta actividad que nosotros le proponemos, ¿no? Hacemos todo un escenario y que él al final de todo nos lo va a presentar. ¿Qué sucede cuando nosotros le enviamos una actividad y esperamos definitivamente un retorno, ¿no? Muchas de las veces en las cuales nuestros estudiantes no responden en el celular o no envían tareas o trabajos, ¿no? Es porque muchas veces no entienden. Habría que asegurarnos de que realmente estén comprendiendo el contenido, ¿no? Entiendo de que no sé cuántos estudiantes hay en cada una de sus aulas, puede ser diverso también. Y las llamadas telefónicas son constantes, hay un monitoreo para todos por igual, y sí es cierto, ¿no? Pero habría que tener en cuenta también si este estudiante está captando, sobre todo él, que tal vez es mi mayor necesidad, está captando la información de buena manera, es accesible para él, para su familia, es un complemento, ¿cómo hago? ¿No? Habría que asegurarnos ahí. Tenemos que ser flexibles o transmitirles esa flexibilidad para que pueda presentarlo de diversas formas, al igual que también contar con los apoyos con los que va a requerir, tal vez los materiales, los medios que necesita, etc. Y como les decía, importante darnos cuenta que ha entendido la actividad. Pueden hacer ustedes repreguntas, no solo al estudiante, sino también a la familia, al papá, mamá o al apoderado, ¿no? Mamita, papito, ¿entendió lo que le expliqué ahorita sobre la actividad que va a realizar su hijo? Sí, sí entendí. Ay, por favor, ¿me puedo volver a repetir para yo también asegurarme de que lo he entendido? Preguntémosle para que nos lo vuelva a repetir la información, ¿ya? Aunque sea de repente redundante, un poco desgastante, es preferible asegurarnos de que ellos han entendido el mensaje. Si vemos que la mamá, el papá está medio titubeando, quiere decir que no está completamente claro para él. Entonces ahí tenemos la oportunidad de ir encontrando también otras palabras para transmitirle la información y que realmente el contenido llegue como debe llegar. Incluso el estudiante también. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de producción de la experiencia de aprendizaje de manera original, ¿no? Esta es propuesta de actividades para compartir responsabilidades y disfrutar momentos en familia que promuevan la convivencia armoniosa, tomando en cuenta acuerdos sobre necesidades e intereses de los integrantes de su familia. Aquí, por ejemplo, todo este contenido, de repente la mamá se hace un lío, no entiendo, mi hijo tampoco, nosotros pensamos de que es entendible, ¿no? Porque de hecho para nosotros sí lo puede ser, pero para ellos no, o no por completo.
Entonces, ¿cómo podemos hacer de que esta información llegue como queremos que llegue realmente, ¿no? Harás una propuesta de actividades para compartir con tu familia, para llevarse mejor considerando lo que le gusta a cada uno. Incluso pueden agregar un ejemplo, ¿no? Como para que sea un plus también, en el caso de que ustedes consideren necesario. Por ejemplo, a mí me gusta compartir este juego de cartas con mi familia porque al momento que estamos jugando intercambiamos opiniones y nos reímos y la pasamos bien. ¿Cómo te gustaría a ti? ¿No? Entonces le damos la oportunidad a que él también pueda ir generando como ideas o que recuerde qué actividades ha hecho con su familia que puedan ser gratificantes. ¿Ya? Entonces, la idea es darle como los apoyos, no en exceso tampoco, pero según sea necesario, dependiendo de cada característica. Ahora, también, ya con esto vamos terminando, en cuanto a la secuencia de actividades sugeridas, acá nosotros vamos a tratar de darle los apoyos mediante un orden lógico y coherente, es decir, un paso a paso, ¿no? Según sea necesario, por supuesto, un paso a paso de cómo él tendría que hacer una determinada actividad. Tenemos que considerar que se ajusten a la propuesta de las actividades, ¿no? Según sus características. Tenemos que tener en cuenta el nivel de desarrollo de las competencias también que estamos trabajando. Y ya saben que en la plataforma del Aprende en Casa también hay recursos adaptados que nos pueden ayudar. Y toda esta secuencia de actividades que nosotros le vamos a proponer es justamente para poder ayudarle a que haga, ¿no? Un paso a paso sobre la presentación final, porque a veces el contenido que nosotros podemos darle aparentemente es sencillo, pero cuando luego nos damos cuenta de que no llegó el mensaje de manera correcta, entonces tendría que brindarle otro tipo de apoyo, un poco más secuencial, por eso dice secuencia de actividades. Es el caso aquí de esta actividad, ¿no? Escribimos un texto para dar instrucciones sobre actividades que favorezcan la convivencia en familia, y aparentemente esto podría ser bastante sencillo, porque incluso tiene numeración, 1, 2, 3 hasta el 5, como para que pueda hacer una secuencia. Pero ¿qué sucede? Que muchos de los chicos se pueden ir perdiendo, pese a que ya está, ¿no? Aparentemente entendible. Entonces no podemos ir asumiendo, siempre es bueno ir preguntando para realmente saber en qué camino van. En el caso de Julio, por ejemplo, le vamos a dar un gráfico para que él mismo se pueda organizar de acuerdo al texto y la secuencia. Primero va a ser una parte, luego la siguiente, incluso le podemos dar de repente alternativas de cómo ir empezando, ¿no? Para que tenga una secuencia. De la misma forma aquí, que es la misma actividad, solamente que cambia un poquito el contenido de la presentación. Y en este caso, la propuesta que nos están brindando es utilizar conectores para que él pueda entender mejor. Por ejemplo, podemos darle incluso la iniciación de una frase o de, claro, el inicio de las primeras palabras para que él arranque, ¿no? Como hacerle el motor para que él mismo, brum, ya, entienda. 2 líneas después, otra iniciación de frases para que él también pueda entender y seguir la hilación y así sucesivamente. No darle completamente todo según sea necesario, por eso les digo, ustedes van a ver de qué forma poder ir llegando al estudiante, ¿sí? De acuerdo a los modelos planteados. Ahora, nosotros también, en este caso, sabemos de que también nos brindan una ficha, ¿no? Una ficha de autoevaluación, como para saber qué es lo que está cumpliendo mi texto, mi actividad, marco sí, no, según crea yo o vea necesario. Aquí hay que considerar qué competencia también estamos trabajando, ¿sí? Porque si estamos priorizando una para luego dar paso a otras, entonces aquí también tendríamos que hacerle el ajuste para eso. Por eso que aquí en la ficha de evaluación, en el indicador utilice adecuadamente el punto seguido y punto y aparte, en el caso de Julio solo se va a considerar el punto final, porque de manera progresiva también se va a ir incrementando los siguientes puntos, según también vaya él avanzando, entendiendo muchísimo mejor el tema, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a ir generando también una propuesta distinta a través de un ejemplo práctico. De aquí ya nosotros vamos a pasar a nuestra actividad, ¿sí? Antes de eso, quería saber si hay algunas preguntas. A ver, voy a enviarles aquí, por si acaso, la lista. Ahí, bueno, ahí está. En esta parte de aquí, ya como vamos a pasar a nuestra actividad, ya la lista que yo les mando no va a ser la lista de asistencia, sino va a ser la lista de salida, ¿ya? Que es la misma por si acaso.
¿ya? Igual implica el registro, implica también responder las preguntitas, solamente que ya a modo de salida, porque terminando nuestra actividad práctica, ya cada uno de ustedes puede irse a otra actividad que tiene que realizar, ¿sí? Entonces, voy a enviarles, más bien, esto lo completan todos, no solamente aquellos que no completaron la evaluación de entrada o el link de entrada, ¿ya? Sino que todos lo van a llenar, que es nuestra lista de salida, y también está conjuntamente las preguntas o los indicadores de encuesta de satisfacción también para valorar el taller. Es sencillo, la verdad, así que vamos a tener un tiempito para esto. Maestra Hilda, ¿tiene alguna pregunta? No. No se escucha porque casi no se escucha, Señorita, el ¿se internet podría? es demasiado lento por acá, por el clima. Nuestro internet Ah, no me diga, no se preocupe. no puedo escuchar No, nada. Anda que me va y me uy, saca. no me diga, pero no se preocupe porque como verá, la reunión está siendo grabada, así que les voy a poder alcanzar el video ya para cuando terminemos nuestras reuniones. ¿Sí? Gracias. Señorita, ¿podría participar? Claro que sí, director Porque Norberto, los lo escucho. Ay, del proyecto, lo quise bajar y no se podía. Estaba- no se preocupe, ahí estoy enviando los enlaces para que de todas maneras haga su anotación. Gracias, gracias, maestra Hilda. A ver, voy a silenciar acá. Señorita, Sí, quería participar. No, estamos viendo cómo podemos planificar una situación o una experiencia de aprendizaje, pero ya de manera inclusiva. No sé si he entendido bien. Esto indica de que desde la situación de los propósitos de aprendizaje, o sea, cada uno de los componentes curriculares que vamos a considerar en esa experiencia de aprendizaje, tenemos que tener de todas maneras su adaptación, su adecuación de manera inclusiva, o sea, es decir, en todos los aspectos. ¿No es así, señorita? es decir, hay que darle un enfoque inclusivo a nuestro trabajo, ¿no? Sabemos de que hay diversos puntos, por ejemplo, los enfoques, ¿no? Los enfoques transversales habría que darle un contenido inclusivo para que esta actividad realmente tenga un contenido también en cuanto a los valores que queremos transmitir. ¿Se acuerda que nosotros trabajamos valores inclusivos? Que tenga que ver un poquito con eso, ¿sí? Podemos darle el sentido. Como le digo, no todo tenemos que adaptarlo, no todo. La idea es que la información que le vamos a dar al estudiante sea lo más comprensible posible. No significa de que voy a cambiar toda mi actividad. No, no queremos eso. Lo que queremos es que si le vamos a dar la actividad propuesta para él, va a ser un poco más sencilla. O sea, si le estoy dando palabras técnicas al resto de mi grupo, porque ellos ya pueden entender un contenido un poco más complejo, ¿no? Porque su aprendizaje va distinto, ¿no? Pero este estudiante tiene discapacidad intelectual y justamente por este nivel intelectual que tiene, hay dificultad que pueda entender palabras un poquito más técnicas o complejas. A él le voy a parafrasear el contenido. ¿Ya? O sea, la idea es justamente ello, no hacer todo una situación por completa. Gracias, se le agradece. A usted. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, dígame. Sí, profesora Carolina, disculpe, buenas tardes a todos los colegas. Bueno, yo recién a este grupo me integro. Hace rato a veces el internet un poco estaba fallando, pero ya ingresé a la sala y lo que quería preguntar es, señorita, al respecto de los niños especiales. ¿Me escuchan, no, profesora? Sí, lo escucho bien. Ya. Yo trabajo por zona Chuchi, por Uchuire, y yo estoy con tercero y cuarto grado. Cuarto grado tengo 3 niños especiales. Entonces, lo que quería preguntar es, tal vez el OGEL brinda con algunos materiales para niños especiales, es lo que quería saber y tengo dificultades, ¿no? Yo tengo niños, son en cuarto grado de primaria, niños especiales, profesora.
Y es Sí, lo que quería saber de los ajá. materiales, ¿no? No se preocupe, justo el día de hoy lo que pasa es que este módulo que estamos explicando, que es de orientaciones, no hemos podido darle el módulo porque recién hoy nos lo han aprobado, ¿ya? Entonces, por eso que yo, por ejemplo, ya envié a los correos electrónicos que tengo, ¿sí? A los correos electrónicos he enviado el módulo. De todas formas, lo voy a enviar a nuestro grupo de WhatsApp también, ¿ya? Pero lo voy a enviar una vez que ya terminemos los talleres para que no se suban los enlaces, porque ustedes han visto de que yo coloqué fecha por fecha un enlace distinto. Entonces necesito que eso se vea como al inicio para que si el director abre, vea el enlace. Si envío el material ahorita, se va a correr la información. Entonces, de todas maneras lo voy a enviar, porque ahí me han alcanzado incluso orientaciones por tipo de discapacidad, intelectual, autismo, discapacidad auditiva, etcétera, ¿ya? Así que esa información la van a tener también vía WhatsApp. No se preocupen. Gracias por la pregunta. De hecho, lo he recibido fresquito el día de hoy también. Ya, gracias a Sara, gracias. Listo. Entonces, muy bien, vamos avanzando. Si ya han hecho su lista de salida y encuesta de satisfacción, entonces vamos a pasar con nuestra actividad, ¿ya? Para esta actividad, porque vamos a tratar de desarrollarla juntos, le voy a alcanzar 2 enlaces. El primer enlace va a ser el formulario que nosotros vamos a llenar, ¿sí? A ver, ustedes son los que van a llenar el formulario. El enlace, por favor. ¿Cómo? ¿Puede volver a compartir el enlace? El de ¿Puede volver a salida. compartir el... Ajá. Ahorita lo comparto. Ahí está, ese es el enlace de salida. Y el nuevo enlace que voy a compartir aquí es de nuestra actividad. Esta actividad va a ser una actividad de primaria. Ya entiendo que algunos pueden estar de inicial o de secundaria, pero como vamos a hacer un entrenamiento, entonces vamos a coger un nivel. Y hemos escogido el nivel de primaria. Ya les voy a colocar. Listo. He colocado un enlace que dice actividad. Ahora les voy a colocar otro enlace que dice Drive. ¿Ya? Van a abrir los dos. ¿Por qué? Porque en el Drive van a encontrar un PDF. Ese PDF lo vamos a abrir juntos, también no se preocupe, ¿sí? Y ese PDF va a ser nuestra guía de la actividad. Entonces yo ahora les voy a compartir, voy a dejar de compartir acá. Bueno, vamos a abrir primero el enlace, por favor, abren la actividad, ¿ya? En esta actividad, lo primero que van a hacer es llenar sus datos personales. Luego, en la segunda hoja, va a venir la actividad en sí, ¿ya? Entonces, vamos llenando los datos personales primero. Para luego estar parejitos y avanzar juntos. Me avisan si ya están, cuando pasen a la segunda hoja. Profesora, no se escucha nada. No, es que no estoy hablando, todavía no estoy hablando, maestro. Estoy esperando que hay algunos que me confirmen si ya han pasado a la segunda hoja. Estamos llenando la primera, que son de sus datos personales. De repente ya han avanzado. Si es así, vamos a tener un caso. Ya vamos a leer juntos el caso, que es el mismo que yo estoy proyectando, por si acaso, en mi pantalla. Solo que esta está en la actividad. ¿Ya? A ver, estamos ahí. ¿Alguien creo que quiere intervenir? Profesora, disculpe, buenas tardes con todos.
¿Qué tal? ¿Cómo Dígame. puedo insertar ¿cómo se llama? Drive, Google Drive. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ah, tiene que abrir el Drive. ¿Lo llega a abrir? No se puede. ¿Alguno puede acceder al Drive o no pueden acceder? Por favor, díganme. No, no se puede. Sí se accede. Sí, sí ingresaron. Ese Drive está abierto, maestro. Tiene que darle clic, ¿sí? Ya Tiene que darle, aparece guía de docente. ya, ese tiene que abrir. Ya, ¿qué voy a hacer acá, señorita? Muy bien, paso a paso. Vamos a leer el caso. Ahora que tiene abierto su PDF, vamos a leer el caso que envié en el enlace que dice actividad. ¿Lo abrió? Dice, guía de docentes para la planificación curricular de experiencia de aprendizaje, dice, presentación de experiencia. Exacto, ese es uno. El otro enlace que tiene que abrir, maestro, es el enlace que dice actividad. ¿Lo tiene o desea que lo vuelva a enviar? Actividad. Actividad y experiencia de aprendizaje inclusiva, primaria, dice, es primaria. Yo soy de secundaria. Exactamente. Yo soy de No se, secundaria. sí, sí, director, no se preocupe, estamos haciendo un ensayo solamente con esta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Es un ensayo para todos. Ya, ¿qué se debe hacer? Ya, ahora lo vamos a explicar paso a paso. Necesita llenar primero sus datos personales que aparecen ahí para darle clic a la segunda hoja donde viene la actividad. Si hay alguno que ya lo va llenando, vamos a leer el casito, ¿sí? No se preocupe, maestro, tranquilo nomás. Leemos el caso juntos entonces. Estamos en el nivel primaria, ¿sí? Entiendo de que hay otros niveles acá. Esto es un ensayo nada más. Tenemos los datos generales. A ver, me estoy escuchando yo misma. Voy a silenciarlo, maestro, por un momento para que no se me escuche doble. Listo. Tenemos los datos generales, como es el título de Conocemos actividades para mejorar la convivencia en familia. La fecha es del 26 de abril al 14 de mayo. Nuestro periodo de ejecución es de 3 semanas. En esta oportunidad estamos en el ciclo 3 de primer y segundo grado de primaria. Las áreas a trabajar son arte, cultura, comunicación, matemática y personal social. ¿Qué nos dice el caso o nuestro contexto en el aula? La docente Irene enseña a 10 estudiantes de primer grado de primaria en una institución educativa de la comunidad de Vilcabamba, distrito Casca, provincia de Mariscal Luzuriaga, en la región Ancash. Sabe que las familias en su mayoría se sostienen con la actividad agrícola. Además, que realizan actividades complementarias como el comercio, el trabajo en construcción de viviendas, que se han visto afectadas como consecuencia de la pandemia. Asimismo, que por temor al contagio del COVID-19, las familias han limitado la realización de algunas actividades que efectúan en su comunidad y que involucran la organización familiar. Esta situación ha llevado a un cambio de formas de relacionarse y organizarse dentro de cada familia. Por ejemplo, un ejemplo son las actividades que permitían involucrarse y compartir espacios comunes. Ello ha generado preocupación en las familias y sobre todo en las hijas e hijos, quienes han experimentado diversas o distintas emociones, algunas de ellas de enfado, por el cambio en sus rutinas. Esto se debe, por citar uno de estos cambios, a que no pueden organizar junto con su familia actividades para participar de algún evento en la comunidad. Al finalizar el nivel de desarrollo al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Irene notó que, por ejemplo, para la competencia construye su identidad, a la mayoría le cuesta reconocer y tomar conciencia de sus emociones para expresarlas de manera adecuada. De acuerdo con la información que recogió de las familias, las niñas y los niños se enojan de manera recurrente y no expresan el motivo de esa emoción. En el caso de su estudiante Fiorella, quien tiene hipoacusia y maneja el lenguaje de señas peruana, le cuesta valorarse a sí misma y autorregular sus emociones, requiriendo en ocasiones el apoyo del adulto para ayudar a motivarse y participar. Por otro lado, en cuanto a la competencia, escribe diversos tipos de textos según su lengua materna,
Irene ha encontrado que la mayoría realiza una escritura no convencional y que al escribir dan cuenta de su hipótesis silábica, es decir, escriben considerando que cada letra vale por una sílaba. Además, escriben sin tomar en cuenta el propósito comunicativo. ¿Para qué escriben? A partir de este diagnóstico, Irene ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Ya hemos visto el contexto del aula de Irene, ustedes también lo tienen en su formulario, y a partir de esto nos vamos a guiar con nuestro PDF. Ahorita mismo voy a hacer la presentación en doble pantalla para que ustedes lo puedan, lo vamos a hacer, tratar de hacerlo juntos, ¿sí? Muy bien, acá tenemos un lado. Como pueden ver en mi pantalla, ya estoy compartiendo toda mi pantalla de tal manera que tengo por un lado el PDF que les pude enviar y por el otro tengo el caso, ¿ya? Entonces, de acuerdo al contexto del aula de Irene, vamos a ir respondiendo nuestra primera pregunta, pero de acuerdo al PDF que les he enviado en esta experiencia de aprendizaje, nos vamos a ir juntos a la letra A, que dice planteamiento de la situación. Esta es la situación que le vamos a proponer a los estudiantes. Dice así: un grupo de niños, de niñas y niños de la región Ancash fueron entrevistados sobre cómo es la convivencia en sus familias en estos últimos tiempos. Ellos respondieron lo siguiente: en estos días de emergencia sanitaria, nuestras mamás, papás y los familiares con quienes vivimos hemos cambiado la forma de relacionarnos. Algunos nos hemos unido, otros nos distanciamos por motivos de trabajo, por cuidar nuestra salud, entre otros. ¿Cómo crees que se sienten estas niñas, estos niños y los integrantes de sus familias? También han comentado que algunas familias no pasan tiempo juntos. Porque, ¿por qué crees que esto está pasando? ¿A ti te ha pasado algo o ha sucedido algo parecido? La situación que vivimos nos ha hecho dar cuenta de que corremos el riesgo de que nuestra convivencia familiar se debilite. Frente a ello, nos planteamos el siguiente reto: ¿de qué manera podemos fortalecer el día a día nuestra convivencia en familia? Entonces, de acuerdo a este contexto, ¿no? Este planteamiento del problema, vamos a responder nuestra primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Se ajusta a las necesidades, contexto, intereses, motivaciones de mis estudiantes? ¿Se ajusta o no se ajusta? Ustedes responderán ahí, ¿ya? No me respondan a mí, van a responder en su formulario. Si se ajusta porque lleva tal contenido también en el aula de Irene, ¿no? Hay dificultades en las familias. Acordémonos que en el caso de Irene, en su situación, ¿no? Hay problemas emocionales que han causado también dificultades familiares. Aquí justamente también nos habla de la familia. Entonces, si se ajusta, pondremos definitivamente que sí, ¿no? Sí se está ajustando. Se ajusta a las necesidades del aula. ¿Es pertinente plantearla en diversos formatos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿verdad? Siempre va a ser pertinente plantearla en todos los formatos. Acordémonos que dentro del aula de Irene hay una estudiante llamada Fiorella que tiene hipoacusia, o sea, discapacidad auditiva. Usa el lenguaje de señas. Entonces, ¿será pertinente plantearla en otros formatos? Sí, ¿verdad? Lo será, siempre lo va a ser. El reto considera el medio por el cual debe ser alcanzado. La forma tiene solamente una manera estandarizada de poder presentarlo. No, ¿verdad? No dice. Lo cual, ¿qué nos permite? Ser flexibles para el estudiante, para que nos pueda plantear el reto, ¿no es cierto? Ahora, también tenemos la posibilidad de nosotros ser flexibles con la pregunta, ¿no? Y la pregunta que le vamos a presentar puede ser, ¿qué puedes hacer en tu casa, ¿no? Para llevarte mejor con tu familia, por ejemplo, algo un poquito más accesible y sencillo, con un lenguaje un poco más amigable, puede ser. Y a eso les dejo cada uno, cada maestro sabe el criterio que tiene que ir trabajando, ¿no? Ahí. Les voy a dar el chance para que puedan ir respondiendo esa primera pregunta. Creo que hay una maestra que se unió recién, estamos trabajando.
estos documentos, ¿sí? Voy a volverlos a reenviar por si acaso. Muy bien, luego nos pasamos a la segunda pregunta, ¿no? En la segunda pregunta vamos a bajar un poquito nuestro PDF. Tenemos ahí nuestro propósito de aprendizaje. Acá tenemos nuestras competencias, acordémonos que esto engloba a diversas asignaturas. Entonces, de acuerdo a las competencias que nosotros tenemos acá, nos podemos ir preguntando, ¿es necesario seleccionar, incorporar o priorizar competencias? De acuerdo a la ola de Irene, en este caso. ¿Será oportuno priorizar algunas competencias? Pueda que sí, ¿no? Pueda que sí, de acuerdo a las necesidades del aula. Sería conveniente también priorizar de repente la competencia de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, o incluso construir su identidad, porque eso eran unas dificultades que tenía, ¿no? Para la identificación personal, y posiblemente vamos a ir agregando las demás competencias. ¿Cómo puedo explicar las competencias de manera amigable? Aquí no es necesario que expliquen todas, ¿ah? Pueden agarrar solamente una o dos para hacerlo mediante un lenguaje accesible, incluso pueden detallar, ¿no? Será importante considerar el uso de imágenes para facilitar la comprensión, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Luego, en el punto 3, ¿no? Nosotros tenemos los enfoques transversales. Acá nos vamos a preguntar cómo vamos a promover que haya un enfoque inclusivo, ¿no? A través de esta experiencia de aprendizaje. Tenemos los enfoques que nos muestran en el PDF que les he enviado en relación a la igualdad de género y orientación al bien común. En ese sentido, ¿cómo podemos darle también este enfoque inclusivo? Recordemos que justamente les comentaba, ¿no? Podemos agregar ahí algún tipo de valor que deseemos promover, ¿cierto? Puede ser el valor de la empatía, ¿no? Dentro de la orientación al bien común podemos meter un poquito algún tipo de valor que ustedes consideren importantes. Según mi opinión, yo podría poner empatía, ¿no? Con los compañeros, respetando las diversas opiniones de la familia y de los demás, por ejemplo. Cada uno de ustedes puede darles el toque especial, ¿no? Sobre esta pregunta. Como ustedes también pueden ver, las tres primeras preguntas son preguntas de carácter obligatorias, ¿sí? Las siguientes tres son opcionales. Pueden irlas completando, por supuesto, claro que sí, ¿sí? Acordémonos que justamente han puesto las primeras tres como prioritarias, ¿no? No porque sean las más importantes, sino porque es un entrenamiento que ustedes también están agarrando, ¿sí? Entonces, pueden, por supuesto, ir haciendo el resto de preguntas. Ahí tienen justo también el PDF para que sea el apoyo y el soporte. Bajamos, 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 tenemos los criterios de evaluación. Acá está nuestro criterio, ¿no? Y también nos hacemos las preguntas de guía que tenemos acá. De hecho, estas preguntas van a ayudar a que sea más accesible también el llenado del formulario.
Bien, mientras tanto, yo también voy a ir chequeando acá. Yo les voy a confirmar mientras ustedes vayan enviando sus formularios. Les voy a confirmar quienes hayan llegado, ¿ya? Quienes hayan enviado, para confirmarles también, conforme vayan ustedes mandándolo.